Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Sin Casaca, un viernes más, un programa más donde nos gusta hablar con personajes de nuestro país, pero también hemos hablado con uno que otro internacional. Por aquí han pasado futbolistas, por aquí han pasado médicos, por aquí han pasado deportistas, por aquí han pasado cualquier cantidad de buenos hondureños que ha parido y ha adoptado este país. Hoy tenemos la grata satisfacción, la verdad, la grata oportunidad de hablar con uno de los médicos más famosos que hay en Honduras. Uno de los médicos que le ha tocado ahí trabajar con la belleza hondureña. Para mí es un honor presentarles al doctor Emek Cherefan, un buen amigo a quien yo le doy la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Gracias, Alex. Qué gusto estar con ustedes. Qué gusto estar en Sin Casaca. Hoy sí vamos a hablar sin ¿Conoce el término sin casaca? Sí, la casaca, sí. Sí, lo conoce. A casaquear. Sí, pero aquí vamos a hablar sin casaca. Sin casaca, sin casaca. Sin mentiras, sin falacia, sin demagogia, sin... Es que se ha fijado que muchos programas casi siempre hablan de lo mismo. Lo mismo. Entonces a la gente hay que darle otras cosas. O sin casaca, o llamarlo a calzón quitado. A eso a vamos a hablar. Quitado, sí. A eso vamos a hablar. Doctor, vamos a empezar el programa y me gustaría, y creo que a muchos de nuestros televidentes le gustaría saber quién es Emek Cherefan, de dónde viene. Sí. Porque todos sabemos que es un doctor, un cirujano, que es un doctor que tiene un programa de ayuda con operaciones, que una persona de éxito, pero a mí me gustaría conocer de su vida. Cuénteme de dónde es y cómo fue su infancia. Sí, el doctor Cherefan viene de la República Unida de Camerún. Viene aquí el 20 de julio de 1982. Eso ya estamos hablando de 39 años ya, Alex. 39 años. Y si bien es cierto, no nací en este terruño, en esta tierra, pero soy más hondureño que cualquiera que tenga menos de 39 años. Entonces, llegué el 20 de julio de 1982 de la República de Camerún. Nosotros vivíamos en Yaoundé. Yaoundé es la capital de Camerún. ¿Cómo llego a Honduras? Espérame, antes de que me diga cómo llega a Honduras, ¿cómo fue su infancia? Bueno, la infancia, la verdad es que mi papá era misionero. Misionero, vivimos mucho, viajamos mucho en los países africanos. Y yo soy un hombre de iglesia, Alex, de iglesia. Mi papá era pastor, mi mamá pastora también, porque era la que dirigía el ministerio musical de la iglesia. En mi casa, por ejemplo, Alex, nosotros tuvimos que aprender a tocar guitarra, aprender a tocar piano, aprender a tocar el saxofón, aprender a tocar los instrumentos, porque había que tocar en la iglesia. Entonces no se podía concebir al hijo del pastor que no tocara piano en la iglesia. Entonces todos teníamos que pasar por las clases de piano, por las clases de saxofón. Fue una infancia un poco tediosa, dura. Mi papá era un hombre duro, exigente. Un hombre que se asemejaba a la perfección, que asimilaba la perfección y exigía la perfección a nosotros. De tal forma que yo tenía 1 hora de piano. Mis hermanos tenían cada uno 1 hora de piano. El que no hacía su hora de piano no iba al vecino, no iba a jugar fútbol, por ejemplo. Cosas así. Era una disciplina que nos fue inculcando él desde la infancia. Y de tal forma que nos crecimos. Por eso le digo a la gente que Emek Cherefan es músico de profesión y médico por accidente. Yo soy músico. Yo la música la vivo porque desde la infancia aprendí a apreciarla. Así vivimos. Hice la primaria, la secundaria, el colegio y después había que ir a la universidad. Estuve en Inglaterra, me mandaron a Newbold College en Inglaterra y pues vuelvo de vacaciones en verano a Camerún. Y ahí conozco a la persona que me hizo llegar a Honduras. Una señora de Santa Bárbara. ¿Una hondureña? Hondureña. Okay. Hondureña. Ella se llamaba, porque hace 2 años falleció, que en paz descanse, Dina Donaire. Dina Donaire, ella de Trinidad, Santa Bárbara. Ella fue la que... Es que a mí siempre me gustó el español. Y yo digo que el español es el idioma del cielo, es el idioma que Dios habla en el cielo, con los ángeles y todo esto.
Entonces, cuando yo le escuchaba hablar con su hija Soraya, ese idioma, yo quiero aprenderlo, ese idioma. Y te quedaba en la luna, sí, ¿cómo hablaba? No, me gustaba, yo quedaba ahí con la baba que se me caía, la baba. Qué rico eso. Le decía a mi papá, a mi mamá más que todo, quiero aprender esto, pero habla con Dina, yo quiero aprender ese idioma. Pero Dina solo en francés me hablaba a mí. Hasta que un día le dije, Dina, yo quiero aprender tu idioma. De ahí ella empezó a hablar, cada vez que me miraba en español. No entendía ni papa, pero bueno, yo contestaba como... Así fue. Ella me dice, ¿por qué no vas a Honduras? Pues vete a Honduras, ahí vas a aprender. Honduras, ¿dónde queda eso? Vamos a buscar un atlas, a buscar Honduras, ahí. Yo había escuchado hablar de Guatemala, de Nicaragua por la revolución sandinista. Entonces, Honduras, wow. Ahí fue. Alex se me metió en la cabeza Honduras y Honduras. Mi papá me decía, ¿cómo es posible que salgas de la universidad? Te estoy mandando a Newport College en Inglaterra para que vas a Oxford University. ¿Cómo es eso que vas a venir va a ir a Honduras? Alex, era el destino que el Señor me tenía preparado. Honduras. Esto me hizo llegar aquí y no me arrepiento nunca. Si tuviera que volverlo a hacer, lo volvería a hacer. ¿Cómo? ¿Pero qué vino a hacer realmente? ¿A qué venía? A estudiar medicina, porque había empezado en Inglaterra, vine aquí. ¿Y cómo averiguó usted si aquí había universidad para estudiar? No, ella me explicó. A ella le enseñó. Que existía, me enseñó, hasta tenía un carnet, porque estudió nutrición acá. Un carnet de la universidad, me saqué copia, eso, así voy a tener un carnet así. Exacto. Así fue que yo llegué a Honduras un 20 de julio de 1982. O sea que usted vino a graduarse de médico a Honduras. Me gradué aquí y con mucha honra en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Después de esto, estudié, pero te voy a contar lo más interesante. Vaya pues, quiero escuchar. Yo llego aquí a Honduras, la que es hoy mi esposa. Llego a Honduras y el mismo día llego en aquel entonces llegaba una línea que se llama Air Florida. Air Florida llegaba aquí, llegué. ¿Y quién lo recibió en el aeropuerto? Los hermanos de Dina. Ella habló con los hermanos, la hermana Esther Donaire, Arturo Donaire, me fueron a esperar al aeropuerto. Me llevan y después me dicen, te vamos a enseñar la Facultad de Medicina donde vas a estudiar. Llego a la Facultad de Medicina y voy a subir a la segunda planta. Subo la grada y en cierto nivel de la grada viene una muchacha bajando. Me voy para la izquierda y ella se va para la izquierda. Me voy para la derecha, se va para la derecha. Ya. Estuvimos en ese jueguito casi unos 10 segundos. Y después, bueno, dije, ahí me paro yo, que pase ella. Pasó, pero ella era tan bonita que cuando pasó, yo me quedé viéndola. Uy, Dios. Uy, qué mujerona esa. Interesante, Alex. ¿Y sin hablar español? No, que nada. Eso fue un martes. El miércoles llegó a la iglesia adventista del séptimo día. En la puerta de la iglesia, la misma muchacha. Digo, Señor Jesús, eso se llama persecución. Eso se llama persecución. La misma muchacha. Y después llego a la puerta de la iglesia. Ella me dice, ¿usted habla español? Ella vio que yo no era hondureño. No hablo español. Pero ella me dice, ¿habla inglés? Pues me habló en inglés. Me hizo pasar a la iglesia, me senté a la par de ella. Hoy, ella es mi esposa. ¿No miró otra? No, ¿para qué ver más? Y ahí tenía todo ahí. Ahí me quedé flechado ahí con esa mujer. Cuénteme cómo fue esa experiencia para aprender el español y estudiar sin hablar el español. Yo quiero dar un consejo a los muchachos que me están viendo. A mi edad ya soy un hombre, ya no soy tan joven. Es cuestión de voluntad. Si bien es cierto, la universidad nos da la aptitud con P, pero la actitud con C, uno la desarrolla. Uno tiene que demostrar actitud. Llegué a la universidad y no hablaba ni una tan sola palabra de español. Iba con una grabadora, Alex. En clases de biología, me acuerdo, a grabar la clase de biología, escuchaba y grababa. Y en la noche, con el diccionario, empezaba a traducir la clase. Eso fue duro. Donde me sentía a gusto. ¿Cuánto tiempo se tardaba en traducir? 2 meses. Una clase. Una clase.
hora y media más o menos, no iba palabra por palabra, sino concepto. Captaba los conceptos y asimilaba. En 2 meses ya hablaba español. En 2 meses ya hablaba. Ya nadie lo enredaba. No, por lo menos no hablaba con fluidez, pero sí ya entendía todo. Y hablaba todo. Yo me acuerdo un saludo, no sé si a don Mario, el licenciado Mario Midense, que me dio mi clase de biología. Alguien que yo recuerdo mucho, a don Andrés Torres, con su programa Andrés a las 10. Lo escuchaba. Con él aprendí a hablar español. Lo escuchaba, me gustaba cómo hablaba, ahí aprendí a hablar español con don Andrés Torres. En la universidad, sus papás, ¿qué le preguntaban? Porque estaba lejos de su casa. No, Alex, no tanto así. Y no había cómo comunicarse. No, tanto así, es que fue duro. Hoy en día uno agarra el teléfono, hace una transferencia y en aquel entonces había que ir al banco y cada mes el viejo me mandaba $200. Eso era, con eso vivía. Era mucha era plata, mucho si el bus costaba 10 centavos, pues. Sí, era mucho dinero. Un juguito de naranja costaba 25 centavos. ¿Daba feliz usted con $200? Sí, con $200 estaba rico. Y no tomaba ni nada, No, o sea, yo no tomo, le nunca- sobraba, o sea, me era sobraba plata. dinero para estudiar y vivir. Así es. Entonces, para ellos fue difícil estar mandando el dinero. El viejo metía la plata en un libro, abría el libro y metía la plata en la solapa del libro, ahí adentro, y me mandaba el libro. Así llegaba la plata, todo. Pues fue una cosa arcaica, pero así Sí, fue. vamos a volver a seguir hablando con el doctor Emek después de la pausa comercial. Miren, hay tantas cosas de conocer de personalidades como el doctor. Siempre critican al médico hondureño. Miren, un camerunés vino a estudiar a Honduras y se siente orgulloso de haberse graduado en la Universidad Nacional Autónoma de este país. Vamos a hacer la pausa. Al venir seguimos platicando con el doctor Emek Cheref.